Dios les bendiga, buenos días. Vamos a estar esta mañana hablando de la Biblia, hablando de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando de lo que es la misericordia, de lo que es la piedad. Piedad y misericordia es lo mismo. La palabra piedad significa alguien que es piadoso, es misericordioso. Entonces vamos a estar hablando de eso esta mañana. Y para apoyarlos en la Biblia vamos a leer el Salmo 12. Salmo 12.1 dice, mire cómo dice, Salmo 12.1. Salmo 12.1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. El salmista David aquí está casi como en esta época. Y dice, salva tú, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos de este mundo. Prácticamente la Biblia lo dice todo. Hay un versículo en la Biblia que dice que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es cosa que está sucediendo. Pero hay algo para los hijos de Dios. Hay algo que nos va a hablar aquí el Señor por medio de la palabra de Dios. Hay algo para todo aquel que se hace llamar cristiano. Hay algo aquí. Y es que si tú te haces llamar cristiano y no eres misericordioso, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo porque Jesús dijo, sed imitadores de mí como yo imito a mi Padre. ¿Y cómo era Jesús? Dice que una vez vino una multitud y tuvo compasión de ellos y los alimentó a todos. Entonces, si nosotros como cristianos vemos el sufrimiento de nuestro prójimo, de aquel que necesita ayuda, y nosotros lo hacemos, como decimos el buen dicho, del ojo pacho, estaremos bien delante de la presencia de Dios. Cuando en el libro de Juan capítulo 3:17 dice, primera de Juan 3:17 dice, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y no le ayuda, ¿morará el amor de Dios en él? Hace la pregunta. Y es que no. Dice que se le acercó un principal de la sinagoga al Señor Jesús, un principal de una sinagoga al Señor Jesús, y le dijo, Señor Jesús, le dijo, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Entonces Jesús le dijo, ¿qué has leído tú? ¿Qué sabes? Bueno, le dice amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene y le dice al Señor Jesús, has dicho bien, entonces haz esto, le dice, y tendrás la vida eterna. Pero este principal, para justificarse, dice que le dijo, bueno Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Dice que le dijo, ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor, como por parábolas explicaba él su ideología, dice que le dijo, mira, te voy a decir esta parábola. Iba un hombre de camino a Jericó, a Jerusalén, un camino muy peligroso, y dice que lo asaltaron los ladrones y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Entonces dice que pasó un sacerdote y solo lo vio tirado, y que pasó un levita y también lo vio tirado. ¿Qué quiere decir un sacerdote? Un religioso. Un levita, un cristiano. Y dice, pero ni uno de estos dos le ayudó. Sin embargo, dice, un samaritano. ¿Qué quiere decir un samaritano? Alguien que no era ni siquiera cristiano. Ayudó a este hombre. Dice que vendó sus heridas, les echó aceite, les echó medicina y lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y dice que le dijo al mesonero, aquí tienes estos 2 denarios, ayúdalo y cuando haya despertado, despídelo en paz y lo que él te deba yo lo pagaré. Entonces le dice el Señor Jesús, ¿quién de estos 3 fue el prójimo del que asaltaron? Y le dice, el último, le dice el hombre. Pues ve tú también y haz lo mismo. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta parábola? Que nosotros, los hijos de Dios, si no somos misericordiosos, es mentira.
Es mejor no los engañemos y yendo a un culto, yendo a una iglesia, a pelarlos, como siempre digo, la rodilla, de asistir y asistir y asistir a un culto, pero vemos la necesidad del prójimo y los hacemos del ojo pacho. Hacemos como que no, bueno, ahora vemos tantos cristianos que vemos la necesidad de alguien y no le ayudamos, no tenemos misericordia en nuestro corazón. Vemos a aquel que está enfermo en necesidad, que necesita tantas ayudas. Vemos a aquel que tiene tanta pobreza, que a veces ni come. Pero ¿sabe qué decimos? En lugar de ayudarlo, lo criticamos, lo llamamos de sinvergüenza, de haragán, lo llamamos de muchas cosas, pues. Y lo hacemos por justificarlo nosotros mismos y por no ayudar a aquella persona que tiene tal necesidad. Cuando el Señor Jesús dijo que nosotros teníamos que ser misericordiosos, porque si no somos misericordiosos, dice la Biblia que los va a decir: apartados de mí, malditos, no los conozco. Y si usted quiere leer este versículo bíblico, eso está en Mateo 25:35. Quiero que lo leamos para que vea que yo no le estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Mateo 25:35. Mateo 25:35. Mire lo que dice la Biblia para que usted vea. Y dice: porque tuve hambre, oiga, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, por cuanto lo hiciste con uno de mis hermanos más pequeños, también a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste en casa, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vi hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces, el Señor dice que cuando uno hace el bien a un prójimo es como que se lo haga a él. Pero cuando nosotros como cristianos no hacemos el bien, miramos la necesidad del hermano, miramos la necesidad de nuestro prójimo y los hacemos, e incluso ahora hoy en día hay cristianos que hasta se burla de uno. Hay cristianos, hermanos evangélicos, que se burla de aquel que está enfermo. En lugar de ayudarle, mejor se burla. ¿Y cree usted que puede heredar el reino de los Dios, el reino de Dios, una persona de esta magnitud? Cuando aquí está diciendo que el Señor le va a decir: por cuanto no lo hiciste a uno de tus hermanos, tampoco a mí no me lo hiciste. Entonces, apartado de mí, maldito. Imagínense esa palabra tan fuerte, maldito, apartado. Muchos cristianos se va a alejar en aquel día del Señor avergonzado, porque él cree que con solo asistir a la iglesia, con solo ir al culto, con solo andar bien vestido, con saco y corbata, con eso ya él heredó el reino de los cielos. No, el Señor manda que lo recibamos en nuestro corazón y que después hagamos obras dignas de arrepentimiento. Decía Juan el Bautista: el que tenga 2 túnicas que le dé al que no tiene, decía, y el que tiene comida que le dé al que no tiene. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, generaciones de víboras les llamaba. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque querían ir a santificarse con el bautismo, pero no hacían obras dignas de arrepentimiento. La vez pasada estuve predicando que no por obras se salvan las personas, pero ya en Cristo las obras valen. No vaya a ser, querido hermano en Cristo, que tú seas como la higuera estéril, que el Señor busque frutos en ti y no los halle. Dice el Señor que tuvo hambre y fue a buscar frutos a la higuera y no encontró frutos para comer y se enojó y la maldijo. Así pasa con nosotros, queridos hermanos, cuando nosotros no damos frutos, cuando nosotros no servimos al prójimo, cuando nosotros no ayudamos al necesitado, estamos convirtiéndolo
como la higuera estéril en maldito, en alguien que no hace nada por el reino de Dios, en alguien que solo vive de apariencia, solo de congregarse y congregarse, de que anda aquí y anda allá, pero de que le va a hacer un favor a su hermano necesitado, mejor sáquele agua a una piedra, como dicen por ahí. Entonces, los tacaños, los ávaros, dice la Biblia, los que no son piadosos como el Señor Jesús, los que no son misericordiosos como el Señor, ninguno de ellos va a heredar el reino. ¿Sabe por qué? Por eso es que la Biblia dice de que ningún rico heredará el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el rico es cruel. Hay muchos ricos que es cruel. Ve la necesidad del que está necesitado. Mire, yo le voy a hacer una plática en la clínica donde yo voy. Es una clínica privada. Y estaban necios de que llevara el examen de hemoglobina para ver cómo la tenía. Y no solo en esa clínica, en muchas clínicas de todo el mundo. Pero me pongo a pensar yo, mire. ¿Y de qué sirve que yo lleve el resultado de la hemoglobina? ¿Acaso allí me van a regalar una bolsa de sangre? O me van a decir, mire, usted tiene bajo la hemoglobina, le vamos a regalar estas 2 eritroproyectinas. No, señor. Y yo no sé qué hacen con ver el resultado del examen. Si a uno no le regalan nada. Y a uno no le regalan, no le van a decir, mire, aquí está esta bolsa de sangre. Usted está a punto de morir porque tiene la hemoglobina 4 a 5. Pero no es quien, los dueños de la clínica, le van a decir a uno, mire, aquí está esta bolsa de sangre. No. ¿Por qué? Porque el rico es cruel. El rico es cruel. Él ve la necesidad del que está necesitado. Ve la necesidad del que está a punto de morir. Pero no, a él no le interesa. A él le interesa vivir bien él, andar bien él. Es por eso que cuando Cristo dice la parábola del rico y Lázaro, dice que el rico se halló en el lugar de tormento y Lázaro en el cielo. ¿Por qué? Porque el rico su vida la disfruta aquí. En cambio nosotros los pobres sufrimos. Vivimos de puras migajas, vivimos con un gran sufrimiento. ¿Pero por qué? Pero en el reino de los cielos tenemos gran galardón, porque el que sufre aquí gozará con el Señor allá. Dice en el libro de Romanos que este leve sufrimiento que estamos padeciendo aquí no es ni comparado, dice, con la gran gloria que tenemos allá en los cielos con Cristo Jesús. Pues hay muchos cristianos hoy en día que es cruel. Hay muchos cristianos hoy en día que no conocen la piedad, no conocen la misericordia. Mire lo que dice el Salmo 41. El Salmo 41, mire lo que dice. El Salmo 41 dice de esta manera. Mire cómo dice, leámoslo. Si tiene Biblia, ocúpela. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice. En el día malo lo librará Jehová. En el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Mire, ni siquiera dice bienaventurado el que ayuda al pobre. Ni siquiera dice así. Sino que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque hay quien es lastimoso, tal vez no tiene cómo darle, cómo ayudar a su compañero pobre, a su hermano pobre, pero siente el dolor del pobre y dice, por eso dice la Biblia aquí donde la acabamos de leer, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué? Porque hay quien dice, mi hermano, ¿cómo está pasando necesidad? Pobrecito, yo quisiera tener para ayudarle, pero no tengo cómo ayudarle. Entonces, bienaventurado el que piensa en el pobre. Digamos que es bienaventurado, doblemente bendecido, solamente con pensar en que su hermano, en que su prójimo está sufriendo. No digamos aquel que le da. Miren lo que dice el Proverbio 11:25. Si tiene Biblia, usémosla. Miren lo que dice el Proverbio 11:25. Proverbio 11:25. Use la Biblia. Y dice, Proverbio 11:25. El alma generosa será prosperada, dice. Y el que saciare, él también será saciado. Cuando usted ayuda a alguien necesitado, dice otro proverbio, al que al pobre presta, ¿cómo es? Al que da al pobre a Jehová presta. Y el bien que ha hecho, Jehová se lo volverá a pagar. O sea que cuando usted ayuda a alguien que necesita, cuando usted ayuda a alguien necesitado, de la índole de la cualquier ayuda que haga, créame lo que Dios no se queda con nada. Dios le va a recompensar cuando usted ayude a alguien, porque Dios eso es lo que quiere, que seamos misericordiosos. Estamos hablando de la misericordia.
Al principio de este mensaje hablé del hijo pródigo, del buen samaritano, de cómo el hombre lo había curado sus heridas, cómo había vendado sus heridas, cómo lo había llevado al mesón. Y dice que le dijo al Señor, ¿quién de estos? Porque había pasado un sacerdote, había pasado un levita, dos religiosos, un sacerdote y un cristiano. Pero ninguno de los dos, solo lo miraban, dice, solo lo miraban que estaba tirado. Pero ninguno de los dos religiosos le quiso ayudar. Sin embargo, dice el Señor, este que no era nada de cristiano, un samaritano, vendó sus heridas, les echó aceite y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, aquí está cuando se despierte, dale todo lo que necesite y yo te lo pagaré. Y dice que le dijo el Señor al hombre que le había hecho la pregunta, ¿quién de estos tres fue el prójimo del que asaltaron? Y le dijo el hombre, el último. Entonces ve y haz tú lo mismo, le dice, y vas a tener honra en los cielos. Pero hoy en día la Biblia aclara que dice que los piadosos se han acabado. Mire, ahora el pueblo de Dios se ha dedicado a hacer los mejores templos. A quien tenga el templo más grande, al que tenga el templo más lujoso. Por ejemplo, hay un templo en Guatemala, el templo de Cash Luna. Ese templo dicen que vale 148 millones de dólares. ¿Y usted cree que en sus miembros no hay personas que necesitan ayuda? Aquí en este lugar, aquí de calle Puerto Ábalos, todo aquel que conoce calle Puerto Ábalos, todas las iglesias están en construcción. Toditas están en construcción. Yo no digo que está mal, está bien. Pero hay mucha necesidad en la gente. ¿Acaso valerá más una iglesia que una persona? Mira, allá ya para llegar a Puerto Ábalos, yo veo ahí una señora que tiene gran necesidad. Está bien enfermita. Ahí pasa en una silla tirada. Yo la veo y yo qué le voy a dar si yo también estoy enfermo. Yo la veo en su sillita que le han comprado. Ahí pasa acostadita. Pero aquí está una iglesia, aquí está otra. Cerca las dos iglesias. Yo no veo que llegue nadie a darle ayuda. Los hemos dedicado. El pueblo de Dios está distorsionado. El pueblo de Dios está al revés. Estamos trabajando mal. Vemos la necesidad del prójimo y no la ayudamos. Tanto que mejor en lugar de ayudarlo, lo burlamos de alguien. A mí hubo un hermano que me dijo, mire, usted tanto que sufre, mejor de ese veneno, me dijo. Imagínense, palabras de aliento de un hermano. Mejor de ese veneno, me dijo. No, está terrible esto. Se acabaron los piadosos, dice. Sin embargo, como te digo, las obras no te llevan al cielo, como dije la vez pasada en el mensaje anterior. Las obras no te llevan al cielo, pero sí te acercan a la presencia de Dios. Dios, como leímos, como te mencioné aquel versículo que dice que al que da al pobre a Jehová presta. Entonces, Dios te lo pagará. No te salvas haciendo obras, porque la salvación viene de recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero las obras te hacen actos para un favor de Dios. Leímos el Salmo 41 donde dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces, los bienes que hagas, Dios los toma en cuenta. No te da vida eterna por hacer bienes, hay que aclarar bien. Pero los toma en cuenta, tanto que un centurión romano tenía a su criado enfermo. Dice la Biblia que ese hombre amaba a ese criado. Y entonces le manda a decir al Señor que vaya a su casa, porque su criado está enfermo, que quiere que ore por él y le sane. Entonces, cuando Jesús iba entrando a la casa, le manda un mensajero y le dice mi Señor que no entre a su casa, porque no es digno de que entre a su casa. El hombre se sentía tan pecador y se sentía tan sucio delante de Dios, tanto que hay unos estudios teológicos, eso no está en la Biblia, que dicen que ese centurión tenía relaciones sexuales con ese criado, y es por eso que le dijo de que no entrara a su casa, porque se sentía sucio. Pero eso no está en la Biblia, son estudios aparte, teológicos. Por eso fue que le dijo que se sentía sucio, que no entrara a su casa. Pero vienen los discípulos y le dicen, mire, ponga atención a la palabra de Dios. Vienen los discípulos y le dicen, mire Señor, Él es digno de que le haga un milagro. Él los construyó una sinagoga. O sea, este hombre romano, este centurión romano, era tan piadoso, tan bueno. Tal vez sus obras no eran buenas, sus obras que hacía del mundo, pero hacía obras de caridad. Dice que les había construido una iglesia a los discípulos.
una sinagoga. Entonces los discípulos le ruegan al Señor y le dicen, hazle el milagro que quiere porque Él es bueno. Él los ha hecho una sinagoga. Entonces viene el Señor y le dice, hombre, le dice, que se haga contigo lo que como tú quieras, le dijo. Y dice la Biblia que desde aquella hora el criado al que este hombre amaba recibió sanidad. Hay otro hombre que creo que también puede hacer el mismo. Los estudios arrojan que es el mismo, este mismo centurión que estaba, se llama Cornelio. En el capítulo 10 y 35 de Hechos dice que la Biblia dice, Cornelio dice que se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus limosnas han llegado hasta el cielo. Por eso el Señor te ha elegido, te ha buscado y ahora te va a dar salvación enviando al apóstol Pedro para que te hable de salvación. ¿Por qué? Porque este hombre era tan piadoso que miraba a la gente que padecía necesidad y le ayudaba. Miraba a su prójimo padecer necesidad y le ayudaba. Entonces Dios toma en cuenta todo eso. Dios toma en cuenta la ayuda que tú haces. Dios no se queda con nada. Pero Dios no bendice tacaño. Dios no bendice gente tacaña. Dios no bendice a nadie. Dice, el alma generosa será prosperada. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Dice, mire lo que dice siempre. Ahí el Salmo 41. Lo vamos a leer bien para que vea cómo dice. Salmo 41. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullará toda su cama en su enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo aquel que haya sido piedoso, Dios lo va a cuidar cuando esté enfermo, cuando caiga en enfermedad, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Pero para el tacaño, dice otro versículo, ya se está excavando el hoyo, ya se está preparando la tumba, porque alguien que haya sido malo, Dios no lo toma en cuenta cuando caiga enfermo, no habrá para él medicina porque sus obras han sido malas. Sin embargo, el piadoso tiene esperanza. El piadoso tiene esperanza de este mundo porque Dios ha visto sus obras. Dios ha visto cómo le ha echado la mano a aquel que de verdad lo ha necesitado y Dios no se queda con nada, querido hermano. Dice el libro de los Hechos, que en el libro de Corintios, Dios bendice al dador alegre, dice. Dios bendice al dador alegre. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice que Él es misericordioso. Grande en misericordia es Jehová. Dice, entonces sus hijos tenemos que ser como Él. Pero hoy hay muchos cristianos que miran la necesidad de su prójimo. Mira la necesidad de su hermano y lo que hace es burlarse o reírse. O vemos a aquel que está en necesidad y incluso en lugar de ayudarle lo burlamos de él. ¿Cree que este tipo de persona agrada a Dios? No lo agrada, Señor. No lo agrada. No agrada a Dios. Porque Dios quiere gente misericordiosa. Porque hay gente que se dedica a amontonar dinero a hacer solo él, a él, y no le importa. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, cada quien no busque lo propio suyo, sino el del otro. ¿Sabe? Porque Cristo lo mandó a esta tierra a cada uno de nosotros, no para que fuéramos egoístas, para buscar nuestro propio yo, nuestro propio ego, sino para ayudar al prójimo. Porque ¿sabe qué? A este mundo hemos venido con un propósito. Hemos venido con un propósito. Y el propósito de Dios no es que usted viva egoístamente solo para usted, solo para usted. Parece que existe la religión, pues parece que existe el cristianismo. Dice, la religión pura y verdadera delante de Dios es esta: visitar a los atribulados en la angustia, a las viudas y a los huérfanos. Esa es la religión pura, no aquella que andar diciendo yo me bauticé en el nombre de Jesús, yo soy la religión verdadera, cuando nunca le has ayudado a tu prójimo. O aquel que dice yo soy de la católica, la iglesia universal, pero nunca le has ayudado a tu prójimo. O aquel que dice yo soy de las asambleas de Dios, yo soy apóstoles y profetas, pero nunca le has ayudado a tu prójimo. No importa. La religión pura y verdadera delante de Dios es ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, ayudar a la viuda. Esa es la religión pura y verdadera delante de Dios el Padre, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 2. Esa es la religión pura. Pero ahora lo llenamos la boca diciendo yo soy de tal religión, soy de la iglesia verdadera, soy de la universal, de la católica, soy apóstol y profeta, soy de la asamblea de Dios, yo soy bautista. Pero cuando no ayudas a nadie,
no eres de la religión verdadera. Porque la religión verdadera se basa en el ayudar al prójimo, en ver de que el otro esté bien, en ver en ayudar al otro para que se levante. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, dice, ayuda a aquel que está en peligro de muerte, dice, porque el que pesa los corazones, que es Jehová, dirá, dice, cuando tú digas, Señor, yo supe que estaba allá para morirse, dice que el Señor te va a decir, ¿crees que yo no lo sé todo? ¿Crees que yo no sé que tú supiste que éste necesitaba de tu ayuda y no se la diste? A Dios no se puede engañar, querido hermano. Todo lo que uno siembra, eso cosecha, dice la palabra de Dios. Aquí no hablemos de religiones. Aquí no hablemos de religiones, pues. Aquí hablemos de lo que Jesús dijo. Estuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste. Y dice, Señor, pero nunca te vimos así. Y dice que Él lo va a decir, por cuanto no lo hiciste a uno de tus hermanos, tampoco a mí me lo hiciste, apartado de mí, maldito hacedor de maldad. Así dice la palabra de Dios. Imagínate qué dura la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es dura. Tanto que Pedro le dijo, dura es tu palabra, Señor. Y el Señor le dijo, bueno, como ya se habían ido muchos para oír la palabra fuerte. Y dice que le dijo el Señor a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Ahí está la calle. Porque esta palabra es dura. Es durísima, esta palabra es dura. Es que yo soy de tal religión que no. Si tú no ayudas al prójimo, si tú ves a tu hermano en necesidad y te haces del ojo pacho, tú no eres un cristiano. Tú eres alguien, un pagano que solo está sombreando en los sobacos de nuestro Señor Jesucristo. Solo está sombreando en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano verdadero, como dice en el libro de Santiago capítulo 2, es aquel que ve a su hermano padecer necesidad y le ayuda y lo levanta y lo saca adelante. La hermandad, mira cuán bueno, dice la Biblia en el Salmo 103, en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso, dice, es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo, dice. Habitar en armonía, ¿qué es? Dice la Biblia que en el libro de los Hechos que los primeros cristianos no tenían nada en común, no tenían nada para sí mismos, sino que todo lo tenían en común. Nada decía, esto es mío, no, esto es de todos los cristianos. Pero ahora ¿qué? Ahora vemos padecer necesidad al hermano y lo da risa. Ahora lo da risa. Ahora lo burlamos del hermano que está enfermo. Lo burlamos. En lugar de ayudarle, lo criticamos. Así está la vida hoy. Por eso es que el salmista David dice, salva tú, Jehová, porque se acabaron los piadosos de este mundo. Ahora un montón de gente que busca la iglesia, no para ayudar a él, sino para lucrarse él. Hay quien va buscando ser pastor ya para lucrarse del dinero. Pero para que de lo que recibe, de lo que le da a la gente, a ver si va que va a ayudar al prójimo, a ver si va que va a ayudar al necesitado, no, a comprar su mejor troca, su mejor casa. El que tiene al evangelio el que tiene, como decía allí Ávila, que el que agarra el evangelio por ganancia, que agarra por el evangelio por negocio, tiene el infierno por ganancia, decía allí Ávila. Y así está esta cuestión hoy. Los piadosos se acabaron. Los congregamos, miramos la necesidad del hermano, no los interesa. No los interesa. A nadie ayudamos, a nadie le hacemos favores. Vemos la gran necesidad en el pueblo de Dios. Vemos la gran necesidad en todas partes. Y no le ayudamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está cargado de avaricia. Nuestro corazón está cargado de ego, del yo, de yo soy, de yo aquí, yo allá, yo allá. Y el prójimo, ¿a dónde queda? No le ayudamos, no hacemos el bien. Y lo que estamos haciendo es mintiendo delante del Señor. Hay que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios que en la venida del Señor, cuando Cristo venga, muchos los vamos a alejar de Él avergonzados. Que el Señor te bendiga en esta mañana, querido hermano y amigo.